Bueno, le damos la bienvenida a mis dos invitados de lujo del día de hoy. Dominiciano Guerrero, empresario. Bienvenido, Dominiciano. Gracias. Francisco Hernández, abogado y piloto privado. Del impacto al ser tras la caída. Quiero escuchar los dos testimonios. ¿Quién comienza? Bueno, gracias Francisco por estar aquí, gracias Ana Karina por brindarnos el espacio para poder expresarnos y bueno, y manifestar nuestras experiencias que han sido bastante importantes en nuestra vida. Creo que existe un antes y un después, y el antes de todo esto, por supuesto, es que vivimos de una manera pensando de que las cosas no van a ocurrir hasta que ocurren. Exactamente. Y pienso que una de las cosas que siempre he podido manifestar en otras entrevistas es que es importante tomar en cuenta de que siempre existen cosas que nosotros no creemos que van a pasar, pero realmente ocurren. Entonces, bueno, yo pienso que una de las cosas aquí compartiendo con Francisco nuestras experiencias de una caída de avión, no es lo mismo ver catástrofes aéreas por televisión que vivirlo, de verdad que sí. Entonces, bueno, aquí estamos pues para que compartamos un poco. Un poquito, porque aquí hay dos puntos de vista distintos. Tú venías trasladándote en esa avioneta, y en el caso de Francisco Hernández, piloto de avión, él iba manejando su propio avión. Sí. Caen en la misma laguna en distintos tiempos, distintos momentos, pero vivieron una experiencia similar. ¿Qué sentiste tú cuando comienza todo a complicarse estando en el aire? Bueno, realmente cuando tú estás en esta situación, no sé Francisco, pero lo que yo pensaba era que yo me iba a morir. ¿Me entiendes? Porque hay cosas que, viendo siempre el tema de la televisión y las experiencias, que tú dices, oye, representas un porcentaje muy, muy pequeño en la población mundial de quienes se salvan de un accidente aéreo. Lastimosamente, en nuestro caso, por supuesto, hubieron algunos decesos que son muy lamentables porque son familias, amistades cercanas, y que, bueno, lo importante de todo esto es tomar en consideración antes de abordar. Pues, de 5 personas que iban en la avioneta, quedan vivos, 2 fallecen, ¿cierto? Sí, correcto. Ok. ¿Qué se escuchaba en este momento? El piloto que les comunicaba a ustedes, ¿qué hiciste tú para resguardar un poco tu vida ante esa situación? Mira, en ese momento cuando nosotros empezamos a descender, aunque detectamos la falla, por supuesto, una de las cosas que vi inmediatamente hacia adelante, porque yo venía en la parte de atrás, fue que el piloto, por supuesto, hizo una muy buena labor, pues muy profesional. El piloto empezó a hacer las labores, pues, que como profesional hace que el avión caiga. Fallas mecánicas. Sí, fallas mecánicas de los motores. ¿Qué hiciste tú prácticamente? ¿Te apretaste el cinturón? Una de las cosas que lo primero que hice fue... ¿Rezaste? ¿Qué le pediste a Dios? Primero ¿Quién pensaste? No, uno se encomienda a Dios. Okay. Y te puedo decir de verdad que no pensé en otra cosa, sino que realmente ya pasé de una situación a otra. La situación era que estaba en el punto, en el sitio donde estaba, y que veía hacia los lados, y efectivamente no puede salir corriendo. ¿Entiendes? No hay escapatoria. Y entras en una realidad que es una resignación donde piensas que vas a morir. Y eso que pasa una película, que mucha gente dice, mira, ante un evento tan fuerte, que te pasa una película. A mí no me pasó la película, yo solamente, la situación era que estaba allí, la realidad era que iba a morir. O sea, ahí no pasaba otra cosa. Estabas resignado. Por supuesto, resignado, y por supuesto encomendado a Dios, porque uno siempre se encomienda a Dios. Mira, Dios mío, eso es lo que yo hice, a las personas allí, amárrense los cinturones porque vamos para abajo, pues. Y eso fue en el principio lo que... ¿Qué otro comentario surgió en ese momento? No hubo comentario. Silencio total. Silencio, porque las personas que, tanto pilotos como copilotos, estaban maniobrando, estaban haciendo las labores de rigor. Por supuesto, haciendo el llamado de Mayday, haciendo el llamado a la torre de control, para decir, por supuesto, informar que veníamos en emergencia, pues. Ok. Francisco Hernández, piloto, ¿cómo fue tu momento? ¿Cómo fue esa vivencia? ¿Qué pasó en el aire?
Mira, durante más de 30 años he defendido casos complejos en los tribunales, pero ninguna audiencia se puede comparar con el momento donde la única ley que rige es la gravedad y la física. Nuestra emergencia fue despegando, una de ellas, porque como te comenté, fueron dos, una 2014 y la otra 2000, una 2012 y la otra 2014, que se relacionan con Puerto Cabello y Los Roques. Una de ellas salimos en un 182 de Puerto Cabello a Los Roques, y cuando íbamos aproximadamente 10 millas sobre el mar, a 3.000 pies, siento una falla. Inmediatamente, por las condiciones donde estábamos sobre el mar y a muy poca altura, es una situación crítica. Enseguida hago un giro de 180 grados y me dirijo otra vez al aeropuerto de donde habíamos despegado. Y digo, Maiquetía, Mayday. Mi amigo y copiloto se me queda viendo. ¿Y qué ocurrió? Yo le dije, sentí una falla. Y en un momento pensé, conchale, me apresuré en declarar una emergencia, un Mayday, pero bueno, segundos más tarde empezó la falla realmente. Ok. Entonces, bueno, por supuesto el procedimiento es tratar de regresar otra vez al aeropuerto, porque regla de oro, buscar el área más segura donde practicar la emergencia. Cuando después del protocolo, que te preguntan cuántas personas a bordo, cuál es su emergencia, su ubicación, bueno, ahí siguiendo todo el procedimiento, no queda más nada que prepararse para el amarizaje. Y yo le dije a Maiquetía, vamos a amarizar. Mi copiloto, mi amigo, que no intercambiamos muchas palabras, pero entendía el lenguaje. Fijo, esa decisión, por instinto, por experiencia, por teoría, por práctica, ¿qué te hace tomar esa decisión? Bueno, primero la lógica. Ok. ¿Verdad? Fue una decisión lógica, fue una decisión rápida, que creo que eso es lo que nos ayudó a salir, de verdad, sin daño a las personas y sin daño al avión, porque logramos poner el avión, aterrizar de emergencia en la salina, ahí en Puerto Cabello, cerca de la pista, 1.5 millas de la pista. Esta decisión rápida fue determinante. Después de esto analizamos cuál es la falla, porque una falla mecánica puede ser un combustible contaminado, pero un combustible contaminado te genera una falla, pero puede ser que fallando te pueda llegar a cualquier parte. Pero cuando determinamos que la falla era interna en el motor, por los instrumentos nos estaban indicando lo que es la presión de aceite, el RPM, te está indicando que, bueno, tienes una falla, pero va a llegar un momento que el motor se va a parar totalmente. El 182 es un avión de un solo motor y de 4 puestos, ¿verdad? Íbamos 4 y venía una situación donde veníamos muy pesados, o sea, con full de combustible y full pasajero, y llevamos equipaje. Como te venía diciendo, al nosotros determinar cuál fue la falla, buscamos bajar las revoluciones para favorecer un poco más las condiciones del motor y poder avanzar, ganar terreno, ganar distancia, y bueno, es que estamos avanzando. El avión viene perdiendo velocidad y vas perdiendo altura. Entonces empiezas a sacar tus números, ¿llego o no llego? En ese momento el copiloto buscó los chalecos salvavidas, se le puso la pasajero, buscó el bote salvavidas, y una cosa me sorprendió. Él me dice, me puso el chaleco y me dijo, me lo puso, pero tenía que soltar para podérmelo. Él me dijo, yo agarro el avión, ponte el chaleco. Y me puso el chaleco. De verdad que después de esa situación, uno, bueno, después de una emergencia uno cambia, uno no sigue siendo el mismo. Todo, claro. Entonces, él me dice, bueno, abrimos las puertas del avión, todo el procedimiento. Hay un protocolo que es abrir las puertas, ajustarse bien los cinturones, prepararse para
el aterrizaje o el aterrizaje de emergencia. Bueno, reportamos muchas veces nuestra posición, ya estoy en tal radial, a tal distancia, porque la preocupación de todo piloto, ¿verdad? Cuando puede sobrevivir de una emergencia, es precisamente el rescate. El rescate es clave. Es clave, esta es la diferencia entre la vida y la muerte. Yo tengo enérgicas críticas con el sistema de rescate, cómo piensan aquí cuando hay un aterrizaje con un avión que hay en el agua. Y se los he dicho y se los he comentado, críticas constructivas. Claro. ¿No? Mi preocupación era que iba a caer en el agua. Bueno, Maiquetía nos pasa, me dice, bueno, sí, ya tenemos la ubicación, te tenemos en el radar. ¿Verdad? Llega un momento que habíamos perdido tanta altura que ya el radar no nos veía, el de Maiquetía, y se pasa con el Puerto Cabello. Y el Puerto Cabello, estoy en emergencia, todavía tal vez. La muchacha se puso un poco nerviosa, bueno, tranquilo, capitán, que aquí vamos a ver. Bueno, perfecto. En este momento, como yo te digo, yo estaba buscando dónde hacer el amarizaje, el acuatizaje, donde pudiera ya ser un rescate rápido. Y estaba buscando un peñero, una lancha, para caer cerca, que nos viera y nos rescatara. Incluso habían los barcos cargueros que yo veía, bueno, caemos al lado de eso y nos agarramos de un cabo, una cuestión, porque ¿qué pasa? Tú no sabes qué es lo que pasa con el golpe que te va a dar. Puedes quedar inconsciente, se puede deformar la cabina del avión que te impide salir, pues. Eso es impredecible. Le digo a Puerto Cabello, mira, Puerto Cabello, no voy a llegamos y no voy a amarizar, voy a hacer la emergencia en la línea de la costa. Y cuando veo la línea de la costa, yo le digo al copiloto, mira, despliega los planos. Totalmente voy a meterme en la línea de la costa. Claro, al meterte, al aterrizar en arena, una tierra que las ruedas se iban a trancar y vamos a voltear, pues ahí vamos a quedar el avión. Y eso es un golpe, es un golpe fuerte. Veníamos muy bajo, ya veníamos viendo los árboles, los árboles que están allí, los manglares, y volteo así y veo un círculo de arena. Yo le dije, sube los platos y los baja cuando yo te dije. Volteé y le dije, bueno, aquí tenemos una esperanza. En ese círculo, a lo mejor vamos a crear una zanja, vamos a caer un hueco, hay un tronco, pero estamos en una tierra que se ve mal. Bueno, en efecto, sube los flaps, cuando me dirijo allá. Ya me vas a contar esa parte. Seguimos aquí. Domiciano, vamos a dejar a la gente en suspenso. Se vio en el horizonte un pedacito de tierra, Francisco, y tú dijiste, aquí y salvo. Domiciano, cuéntame. Y vas en el aire, quedamos ahí. ¿Qué pasó a continuación? De verdad que escuchando a Francisco es impresionante y súper importante también. Y aprovecho la oportunidad que tenemos en este espacio que nos brindan ustedes para hacer un énfasis y recalcar lo que dice Francisco, que con toda la experiencia que ha podido no solamente vivir, sino que tiene como piloto y también como ciudadano común, que ha podido padecer lo mismo que nosotros pudimos padecer en ese momento, en cuanto al tema del rescate. De verdad que lo he podido decir en otros espacios también, y hay que seguir criticando de una manera que ojalá que podamos llegar a las autoridades y que las personas puedan tomar conciencia en cuanto al tema de rescate. Pienso que nosotros hay que hacer un trabajo, hay que hacer una labor allí en cuanto a rescate, que los cuerpos del Estado tal vez se preparen un poco mejor para que podamos salvaguardar vidas, se puedan salvar vidas. Excelente comentario. Es importante recalcarlo siempre, porque de verdad que si hubiésemos estado un poquito más preparados, creo que hay vidas que se pueden salvar, porque realmente se está preparado, pues, ¿ok? Mira,
nosotros cuando veníamos en el aire, como te lo dije en ese momento, pasé de una situación a una realidad. Y la realidad es que efectivamente escuchando a Francisco Navarra ahora me da más impotencia, porque por lo menos fíjate, grande pues, el tener toda la, imagínate tú, la experticia, la cosa de para acá, vamos a caer aquí en todo, vamos a hacer esto. Él pensó en todo, o sea, imagínate tú que increíble. Sería bueno, Francisco, poder, no sé si lo has escrito, pero hacérselo llegar a todas las personas que pueden pilotear y todo eso, que son puntos súper importantes y clave a la hora de pilotear. Mira que pilotear no es lo mismo que manejar un vehículo, o sea, ahí depende de muchos factores que realmente técnicamente ni siquiera sé cómo decirlo, como lo dice Francisco, pero sí es súper importante recalcar todo eso que dice Francisco. Es importante que toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, por lo menos tomen en consideración y se graben bien esas palabras de Francisco, porque son puntos importantes que te pueden incluso salvar vidas, no solamente a las personas que están como pasajeros, sino también a aquellas personas que tienen la oportunidad de pilotear, pues que eso, por supuesto, yo siempre he dicho. Es una profesión, una gran profesión. Bueno, eso hay que nacer, digo yo siempre. Totalmente. Fíjate, tomando en cuenta, o tomando el tema, que la pregunta que tú me haces cuando nosotros veníamos en el aire, mira, te repito, pasé de la misma situación a lo que estaba, a la realidad era que íbamos hacia abajo. Efectivamente, como lo dije anteriormente, el piloto estaba haciendo su trabajo, hizo su Mayday en Puerto Cabello. Bueno, tengo que decir algo que tal vez es un poquito delicado, pero siempre le he dicho y lo seguiré diciendo, que nosotros en Maracay nosotros no tuvimos respuesta y pasamos derecho hacia Puerto Cabello. Y una vez que pasamos a Puerto Cabello es que logramos tener, y ahí escuché pues cuando tuvimos respuesta, claro, del aeropuerto. Nosotros en Puerto Cabello tuvimos respuesta. Maracay nosotros no tuvimos respuesta nunca. Sí, la verdad que de rock es correcto. Nosotros nosotros veníamos a Valencia. Solo que cuando el avión empieza a fallar, estábamos en la parte de Aragua. El piloto empieza a hacer el llamado Mayday, Aragua, pero no tuvimos respuesta, y él sigue, de hecho él le dice al copiloto, le dice, mira, vamos directo a Puerto Cabello, porque no lo tenemos mejor por este lado, pues. Y bueno, efectivamente así fue que ocurrió, pues. Lastimosamente no pudimos llegar a la pista, aunque ya teníamos el permiso de aterrizaje y todo allí, pero no pudimos llegar porque el avión pierde sustentación y se enrolló, pues, y caímos allí. Cae el avión, Domiciano. ¿Qué sentiste? ¿Un dolor en todo tu cuerpo? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste en tu corazón? Allí, ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento, yo te puedo decir que una vez que caigo, o sea, nunca pierdo el conocimiento, y yo me tocaba, yo decía, no, yo me fui, yo estoy muerto, decía yo, me tocaba, y yo decía, que llegó un momento donde yo dije, pues ya va, o sea, estoy vivo. Empieza el dolor de las costillas, porque tuve 2 costillas rotas, y sentía la presión allí, hasta que empiezo a ver dentro del avión todas las personas que prácticamente estaban desmayadas, y pues nada, me activo, me quito el cinturón, salgo abro la puerta del avión, y efectivamente las personas que estaban, el copiloto reaccionan, otras personas que estaban allí, y nada, empezó a hablar con las personas que estaban allí, piloto y copiloto. Luego el copiloto se viene conmigo, mira, vente, vamos, se sienta en el ala del avión. Otro de los acompañantes que estaba allí sale, mira, empezamos a estabilizar la situación, y bueno, luego agarro el teléfono, hago la llamada a los equipos pertinentes, y efectivamente tuvimos una respuesta. Envío las coordenadas del sitio donde caemos, y al rato, aproximadamente como en 35 minutos, llega el helicóptero de la Armada que tuvimos allí, y posteriormente, para llegar al punto donde caímos, como no era un punto peatonal, por decirlo de una manera, tardaron aproximadamente 2 horas en llegar allí al punto de la salida, sí, 2 horas. Que es la misma donde caíste tú. Es correcto, y aproximadamente es correcto, en Laguna.
y aproximadamente 2 horas en salir. O sea, prácticamente para sacarnos del punto cero al punto donde estaba de tierra firme, tardaron aproximadamente 4 horas. Imagínate. Wow. Yo pensaba como en las películas que iba a llegar un helicóptero de rescate, iba a agarrarnos, iba a sacar todos de allí con una cuerda y una camilla, una cesta. Eso nunca ocurrió. Okay. Eso nunca ocurrió, lastimosamente, y lo digo porque son cosas que hay que tomar conciencia de esto, porque se pueden salvar vidas. El tiempo en un accidente es súper clave. Bueno, que lo diga Francisco, que tiene más conocimiento al respecto a nosotros, pero esto, por lo menos fíjate, el conocimiento. Fue una debilidad dentro del accidente. Yo pienso que la debilidad marcó el 70% de todo esto. Yo pienso que si hubiésemos tenido una respuesta inmediata, las vidas que hoy ya no están estuviesen aquí contando esto que está contando nosotros. Wow, Dios los tenga en la gloria. Amén. Francisco, venías en el aire. ¿Qué pasó cuando ves ese pequeño pedazo de tierra? ¿Visualizas tu aterrizaje? ¿Qué pasó a continuación? Claramente, después que estábamos con las ruedas en tierra, estábamos esperando conseguir con una sangre, con un tronco, y me explicamos el procedimiento que tú freno, levantas el hacia atrás, esperando el golpe final, ¿no? Al final digo el golpe donde podíamos haber volteado. Bueno, por fortuna el avión se detuvo en 240 metros y bueno, verdad que fue una sorpresa que no haya pasado nada, capoteamos, no nos volteamos, no pegamos con nada. Ese círculo que vimos de arriba, que por supuesto veníamos tan bajo, las ruedas ya casi venían pegando de los manglares, resultó ser que había un camino despejado. Ok. Y logramos detener el avión en 240 metros, no pasó nada. Las puertas las tenemos abiertas, salió el copiloto, salió los pasajeros, yo me quedo cortando combustible, cortando los sistemas, cortando esto y lo otro, y bueno, me bajo del avión y enseguida llamé por teléfono a la torre de control de Valencia y le dije, mira, aterrizamos de emergencia en tales coordenadas. Hace 14 años, Francisco. Bueno, por supuesto la torre de Valencia no sabía de la emergencia porque yo había tenido comunicación con Control Maiquetía, Control de Aire Maiquetía y con la torre de control de Puerto Cabello. Y le dije, mira, tuve una emergencia. ¿Por qué llamo a Valencia? Porque no tengo el teléfono de la torre de control de Puerto Cabello y el radio portátil que yo tenía, no, como estábamos en tierra, no teníamos comunicación con la torre de control de Puerto Cabello, a pesar de que estamos a 1,5 millas. Y bueno, seguidamente llamo a las personas. Nuestro grupo tiene un dispositivo especial donde a la hora de una emergencia lo activamos. Se activó, nuestros amigos que están conectados con ese sistema, enseguida empezaron a llamar y se activaron. En nuestro caso, y el helicóptero de la Armada salió en nuestra búsqueda y por fortuna, como tenía el radio portátil, me comuniqué con ellos porque ellos estaban buscándonos en realidad por la línea de la costa, por el mar. Y le dije, mira, estamos aquí, voltea a tu izquierda, aquí está. Revisó el helicóptero y bueno, tomaron los datos, se llevaron por prevención, se llevaron al pasajero y al copiloto, se lo llevaron para el hospital militar y yo me quedé. Bueno, empezaron las llamadas, ¿sabes? Toda esta cuestión de que ocurre un accidente, porque, claro, un accidente de avión, como te digo, no es un hecho común. Cuando declara una emergencia en una frecuencia aeronáutica, te vuelves el protagonista. Todos los vuelos tienen que apartarlo, todos lo tienen que desviar y la atención es solamente para ti. A la emergencia. A la emergencia. Está solicitando. Aquí viene esta pregunta. Muchos pasajeros o personas ajenas a la aviación se preguntan si el miedo paraliza en una emergencia. Desde su experiencia en la cabina del Cessna 182,
¿En qué momento exacto se procesa el miedo y cómo se transforma en acción? Ante esa pregunta. Bueno, el miedo siempre está, ¿no? Siempre está, pero como tú eres el protagonista en el caso del piloto, de los pilotos, de ti dependen todas las vidas. Claro, la responsabilidad que tienes, puedes tener mucho miedo y tienes que tener mucha templanza en cumplir con los procedimientos y los protocolos, ¿verdad? Ahí tu mente se enfoca en hacer un checklist del avión y un checklist mental. Entonces, el miedo te va a acompañar. Lo que no puedes caer en el pánico, ¿verdad? Tienes que controlar la cabina, que tú eres el líder en ese momento, tienes que controlar la cabina, tiene para que no entre en pánico estas personas. ¿Qué les decías en el momento cuando ya iban a aterrizar, que no sabían ni cómo iba a aterrizar el avión? ¿Qué les transmitía a todos esos pasajeros, Francisco, tú como piloto privado? En ambas situaciones, con los dos aviones, con el Seneca y con el 182, transmitirle calma. Tranquilo, estamos en una emergencia, se tienen que poner los salvavidas, se lo tienen que abrochar, prender los cinturones, pero como veníamos planeando, ellos no sintieron que si una turbulencia, alguna falla, alguna cuestión, ¿verdad? No sintieron ese pánico. Sabían que algo estaba pasando, pero de verdad no fue nada, que ninguna situación que le provocara una crisis, ¿no? Y eso ayuda. ¿Cómo estaba el clima? ¿Cómo estaba el viento en ese momento? Bueno, pues eso no lo pensaste o también lo analizas. Factor súper importante. Ok. Porque acuérdate que en la aviación todos los factores climáticos influyen. Ok. La visión, la temperatura, ¿verdad? La humedad, todo eso influye. Y cuando estás en ese momento que estás calculando llegar y hacer un planeo, tienes que considerar eso, ¿verdad? Espérate. Para ese momento era un día claro y las condiciones estaban favorables. Las condiciones visuales teníamos en contra era la temperatura y la humedad característica de un área, una zona de mar. Bueno, la evaporación, la humedad no es amiga de la sustentación de la aviación, ni de los motores, ni de las hélices, ni de las alas de un avión. Esto fue determinante de tener una buena condición visual. ¿Okay? En el incidente con el Seneca, sí estábamos en plena emergencia, tuvimos que atravesar varias capas de nube que en algunos momentos no estamos en condiciones visuales. Okay. Entonces fue un poquito en ese aspecto más complejo. Las dos emergencias fueron diferentes, muy diferentes, que por supuesto uno fue un monomotor donde no tienes opción. La opción es que vas a perder altura, vas directamente al suelo y bueno, tomar otro tipo de decisiones. Pues. En este caso, como te digo, los problemas en la cabina son determinantes. Pues. Hay conflictos piloto y copiloto que no se ponen de acuerdo en las decisiones que se están tomando. En ambos casos tuve la suerte de que tus dos accidentes, uno fue en el 2012 y el otro en el 2016, ¿cierto? Hubo un antes y un después. Sí. Como piloto, como ser humano, como profesional, esa pregunta también va para ti. Sí. Pues claro, mira, las experiencias no es lo que vives, sino qué haces con esas experiencias, ¿no? ¿Qué haces con ellas, ¿no? En ese momento te puedo responder que tanto en un juicio por libertad de campo del derecho y en la aviación, tener el control, el control
tener la templanza, el control para poder pensar y poder resolver. Uno más rápido, más velocidad que otro, pues. Pero sí te digo, con esta experiencia he sentido más seguridad en mí, he sentido que puedo resolver situaciones. Como te digo, me puse a prueba. ¿Cuál fue la causa? Ambas fueron cuestiones motor. Una es un solo motor y la otra fue dos motores. Aterrizaste con los motores apagados. Aterricé con un motor apagado en el 182, que era un solo motor, pero en el Seneca, que es dos motores, aterricé con un motor apagado y otro prendido. Pero fíjate que te voy a comentar, hay un mito que bueno, los aviones de dos motores, ¿verdad? Y hay ejemplos, si ustedes piensan que tienes otro motor como de repuesto, de respaldo, por seguridad. No, tienes dos motores, que la aeronave necesita dos motores para poder operar normalmente. Existe el procedimiento que te falle un motor, que tú puedas controlar el avión con un solo motor. Pero tienes que estar muy claro con lo que estás haciendo. Primero, los números, primero los niveles, identificar cuál es el motor, porque en el caso mío me explotó un motor. Y cuando te oye la explosión, tienes que determinar qué es lo que está pasando. Por supuesto, te bajan los instrumentos y vi que un motor me había perdido potencia, el izquierdo, y yo digo, bueno, esto es el motor izquierdo. En ese momento veníamos siete personas porque había un bebé, imagínate, de 4 meses que venía en brazos de la mamá. Y bueno, en ese momento yo digo, bueno, me comunico con al Libertador y le digo, mira, voy a cancelar Valencia y voy a proceder a Puerto Cabello. Cuando me comunico con Puerto Cabello, declaro la emergencia. ¿Cuál es la emergencia? La emergencia, estoy en tal posición, la emergencia. Yo venía con el motor prendido, pero revisando los parámetros del motor y eso, pero mi hijo estaba por aquí, él fue prácticamente el héroe allí, porque él me dice, papá, está fugando aceite el motor izquierdo. Claro, yo tengo los motores, los tengo a la vista, los tienes a la derecha y a la izquierda para de motores, pero la fuga de aceite era por detrás, yo no la veía. Cuando yo iba a poner aceite. Y yo digo, no, al haber aceite, y esos motores son turbos, los turbos si se ponen al rojo vivo porque por ahí pasan los gases de escape, y pudo haber un incendiado. Inmediatamente tomé la decisión de apagar el motor, asegurarlo. Hay un procedimiento que se llama poner la hélice en una posición que se llama posición de bandera, porque cuando para el motor ella queda enfrentada al viento y bueno, te asombra. Lamento interrumpir la entrevista, pero ya estamos en el borde del minuto final del espacio, 3:55 de la tarde. Bueno, Ana Karina, llegó el momento entonces de despedir el programa de hoy. Yo creo que definitivamente esto da para una segunda entrevista, ¿no? Es una experiencia totalmente muy completa. Sí, hay muchas, gracias, Víctor, hay muchas preguntas. Francisco Hernández, abogado, piloto privado, admisiano, guerrero, empresario. Y bueno, bendiciones para todos. Así es, de todas maneras, hay comentarios, preguntas que los vamos a responder. No sé si puedas tener ahorita acceso, grabar quizás algún fragmento para en el programa de mañana en el programa del próximo jueves, dar respuesta, ¿te parece? Sí, claro que sí. Perfecto. Este programa es gracias a Tarzania Grill. Muy bien. Bueno, amigos, llegamos entonces al final de Sintonía al Día. Sigan, por favor, con Crece Conciencia, conducido por Chairen Chirinos y, por supuesto, con toda la excelente programación de Radio Sintonía. Nos escuchamos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Sintonía al Día. Te recordamos que en la presidencia de la estación está la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra,
En los controles técnicos, Andrew Martínez. Edición y montaje, José León. Asistencia de producción, Víctor Nieves. Y en la conducción y producción de este espacio, Ana Karina Estopiñán. Sintonía 1420 AM presentó Sintonía al Día. Programa mixto, informativo, educativo, recreativo y cultural. Transmitido en horario todo usuario. Una producción nacional de Ana Karina Estopiñán.